o de ultraizquierda, que ustedes quieren llamar, izquierda radical. Y eso va explicando por qué es tan difícil, sentar en una mesa de negociación al Estado y a los grupos armados. Y esa radicalización ideológica y militar fue configurando una impresionante máquina de guerra. Yo insisto, una democracia se puede medir por el número de efectivos que tengan sus fuerzas militares. Y hoy ¿saben cuántos efectivos tienen las fuerzas militares en Colombia? En este momento, ¿no? Por ahí pasó la cuenta. Por ahí pasó. Se acerca a medio millón de seres humanos, integrando las fuerzas armadas legalmente constituidas, constitucionalmente creadas. Ese es el tipo de permite uno ver cómo está la democracia, porque uno supondría que en una democracia no se necesitaría semejante cantidad de hombres en armas para el control, como pasa en sociedades democráticas. ¿Pero no? Por un lado, pero por el otro lado, el uso de las armas se volvió común y entonces se constituyeron muchos grupos al margen de la ley, de derecha, de izquierda y de delincuencia común, ¿no? Y eso, por supuesto, ha ido dejando una impronta, un sello en las formas de pensar, en las formas de actuar y en las formas de interrelacionarse de los colombianos y las colombianas. Hay un momento del conflicto colombiano en el que aparece claramente configurada la categoría de la violencia política. Digamos que esos niveles de intransigencia, esos niveles de incapacidad para reconocer la diferencia y para incluir a los otros en la solución de esos conflictos que se estaban generando, terminó dando como resultado la configuración de la categoría de la violencia política. De alguna forma, la característica fundamental de la violencia política, ¿puedes notarme? Es que en la violencia política supone toda una elaboración sistemática en la que se construye una intención de hacer daño a otros, de eliminar física o simbólicamente a otros. Y efectivamente que el mayor daño recibe ahí pues es la estructura psicológica de las personas y de los seres humanos. La finalidad de la violencia política, por supuesto, apunta hacia el control y dominio absoluto de la subjetividad por medio de complejos dispositivos de poder. Hubo un momento en que se fue elaborando, se fue configurando la intención muy elaborada, muy construida sistemáticamente. Yo quiero llamar la atención sobre eso. La violencia política no es algo que se ejerza de forma desprendida. La violencia política supone una elaboración, todo un proceso de configuración de la intención de desaparecer física o simbólicamente al otro. Porque efectivamente ustedes saben que en términos generales violencia es un exceso de fuerza y muchas veces se tienen excesos de fuerza que causan daño a nosotros, pero que no suponían la intención de hacer daño al otro. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Como vimos, entonces la violencia política tiene la intención de desaparecer físico o simbólicamente al otro,
y tiene la función esencial de sometimiento, dominio y control. Es lo que un investigador que se llama Antonio Martínez, analizando todo el proceso que se dio en Argentina, planteaba como las inducciones sociales. Digamos que la violencia política busca hacer inducción social a ciertas cosas. ¿Podemos dar ejemplo? La violencia política, por ejemplo, busca que haya una inducción social al silencio porque el que protesta tiene problemas serios. Ustedes van a encontrar que esa representación social circula muchísimo en un contexto de conflicto y de violencia, de conflicto armado. Circula muchísimo la representación social de que es mejor estar en silencio para no meterse en problemas. Es mejor no decir nada para no meterse en problemas. Eso se marca muchísimo más en conflicto, en contextos de conflicto y de confrontación armada. En un contexto de conflicto y de confrontación armada se pone a circular con un conocimiento del sentido común esa intención. Es mejor quedarse callado si no se quiere meter en problemas. La inducción social de los sentimientos de culpa, esta por ejemplo es muy generalizada. Te sucedió la tortura porque te metiste en asuntos políticos. Entonces la culpa termina siendo de quien se metió en un proceso X y no de quien torturó. ¿Sí se hace? La inducción social a convertir la disidencia en un problema de salud mental. La inducción social a considerar la tortura como un fenómeno de cultura nacional. Eso aquí estamos acostumbrados, no es propio de los colombianos, hace parte de nuestra cultura, lo vamos a naturalizar. Esta, por ejemplo, es tremenda. La inducción social a declarar a los desaparecidos muertos. Imaginen que a los familiares de desaparecidos aquí también lo están haciendo ahora, con la famosa ley esta de la ley 975. Se induce mucho a los familiares a que reconozcan que su desaparecido ya está muerto para poder indemnizarlo, para poder indemnizar a la familia. ¿Sí ven? Y esa inducción es terriblemente perversa porque es la familia, la víctima, la que tiene que asumir la responsabilidad de declarar a su familiar como muerto. Eso, por supuesto, que después tiene unas consecuencias en esas familias porque se terminan generando estados de culpabilización por el hecho de haber declarado a su hijo muerto cuando es posible que lo estuviera muerto todavía. ¿No? ¿Podemos? La inducción social al olvido, donde se afirma que ustedes demuestran muchísimo esto en series, en ciertas intervenciones de funcionarios públicos. Al olvido, donde se afirma que la nación sufrió mucho por el conflicto y lo mejor es olvidar y continuar. Ustedes van a encontrar muchísimo esa inducción. El problema es que se revictimiza, claro, porque se fomenta la impunidad, ¿cierto? Y pues bueno, impunidad e injusticia, por supuesto que se aumentan los niveles de impotencia frente a esa impunidad, frente a esa injusticia. La inducción social al perdón. Muchas veces los gobiernos declaran una amnistía perdonando a todos los que cometieron los abusos de los derechos humanos, o sea que se perdonan a ellos mismos. Bien, no puede haber perdón, y esa es una discusión fuerte donde uno supone que tendría que estar la psicología jugando un papel muy